si no por mí que estoy parado hace un rato. Básicamente. Sí, la juventud. No, prefiero estar así. No, prefiero así porque si no me cuesta más hablar. Gracias. Bueno, nosotros en los Hechos de los Apóstoles, Pablo parte a partir del capítulo 18. Por la mitad del capítulo 18 pasan cosas muy interesantes. Bueno, lo leo, lo voy leyendo un poco y me quiero detener en dos situaciones que me parecen a mí muy valiosas. Cuando arribaron a Éfeso, a partir del versículo 19, se separó de ellos, entró a la sinagoga, se puso ahí salteo, desembarcó en Cesarea, o sea, como que se fue, ahí dice. Esto él nunca lo cuenta, acá hay que ver, es discutible, pero bueno. Versículo 24. Acá Lucas pone otro episodio, lo voy a leer. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Alejandría, norte de Egipto, ¿no? Alejandría es una ciudad exuberante, culta. Hoy decía Ayal, la biblioteca más grande, famosa, ¿no? Bueno. Era un hombre elocuente, dice. Dominaba las escrituras. Ya había sido instruido en el camino del Señor, por lo que hablaba y enseñaba con fervor de espíritu y con esmero todo lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle hablar, lo tomaron consigo Aquila y Priscila. ¿Quiénes son? Aquila y Priscila. Fabrican todos los. Fabrican las tiendas. Pablo se había hecho amigo de este matrimonio. Aquila es un nombre de varón, Priscila su esposa, o Prisca también la llaman. Se había hecho amigo de este matrimonio, ¿dónde? En Corinto. Todo ese año y medio que él estuvo en Corinto, se sostuvo trabajando junto con Aquila en la construcción de las tiendas. Priscila los ayudaría, les cebaría mate, saldría a anunciar el evangelio, anda a saber qué. Pero Aquila y Pablo sabían construir tiendas. Cuando viajaron a Éfeso, viajaron juntos. Ahora fíjense los colaboradores. Por eso es lindo hablar de este matrimonio, ¿no? Y sobre todo porque aquí hay muchos matrimonios. Un matrimonio evangelizador. Que agarraron un pez gordo, Apolo, flor de quilombero. Ya vamos a ver en Corinto. Le explicaron con más exactitud el camino. Como Apolo quería pasar acá, ya los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Una vez allí, con el auxilio de la gracia, fue de gran provecho para los que habían creído, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Cristo era Jesús. ¿Ven? Forman a un evangelizador. Sigue después. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, ¿no? Donde encontró a algunos discípulos, les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos le contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó, pues ¿qué bautismo han recibido? El de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús y en cuanto Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. ¿Ven? Un texto simbólico, evidentemente Pablo oró junto con ellos, imploró a Dios que derrame su espíritu, el Señor derramó su espíritu y se formó, Lucas nos está queriendo como decir, se formó una iglesia. Hay 12 hombres, como en Pentecostés, que están llenos del Espíritu Santo. La verdad es que cuando Pablo llegó acá ya había cristianos.
Lo que pasa es que Lucas sigue la historia paulina, bueno, hay varias cuestiones que tienen que ver con la teología de los hechos. Nosotros ya sabemos que Juan el discípulo, el presbítero que escribió el Evangelio de Juan, estaba por estas regiones también. Entonces, acá ya había cristianos. Había distintas comunidades de cristianos. Pequeñitas todas, pero había varias. Pablo, esto es muy lindo, Pablo frecuentó la sinagoga durante 3 meses, en ella hablaba con valentía y discutía acerca del reino de Dios intentando convencerles. Pero como algunos se obstinaban, iba a la sinagoga, no le daban bola. Como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir y hablaban mal del camino ante la gente, rompió con ellos, dice Lucas, y formó grupo aparte con los discípulos. Y mire aquí esto, versículo 19, no, versículo 9. Diariamente se organizaban debates en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. ¿Qué es esto? Bueno, no sé, en algún lugar de acá había una especie de bar, de escuela, de algo, de un tal Tirano, capaz que era una casa de familia, con un living grande, el señor de la casa era Tirano, y se juntaban semanalmente, diariamente, dice, a compartir la fe, a discutir las escrituras. Un grupo de perseverancia, un grupo de oración, un grupo de estudio de la escritura, un grupo de crecimiento de la fe. Bueno, redondeo para que no se nos haga muy tarde. Se va a armar un bolonqui bárbaro. ¿Dónde el conflicto con los orfebres? Acá. Probablemente acá. Bueno, podremos decir acá, podría haber sido, ¿dónde podría haber sido? ¿O qué? ¿Cómo imaginar el lugar? ¿O qué? Bueno. Orfebres. Los artesanos que hacían Ah. figuras de Artemis. Nosotros sabemos por las cartas que Pablo en Éfeso estuvo preso 6 meses. De hecho, tendría que haber empezado diciendo esto. Salvo la primera carta a los tesalonicenses, todas las cartas, casi todas las cartas a los corintios, la carta a los filipenses, la carta a Filemón, son escritas de Éfeso. Casi todas de la cárcel, algunas mientras estaba en la escuela de Tirano, porque empezaron a suscitarse problemas. La carta a los Gálatas, empezaron a suscitarse problemas y él empezó a escribir la correspondencia. Es aquí, podríamos decir, no, pero esto no es acá. Filipo. Estuvo preso en por lo menos varios lugares. Sí, pero no, acá no. Bien rebeldón. Entonces él escribió muchas cartas de acá. Por las cartas, nosotros sabemos que él estuvo preso y la mayoría de los autores suponen que esa cárcel tan difícil a la que se refiere es la de Éfeso. Ah, la más dura. No sabemos por qué lo metieron en cana, Por el carácter. pero Lucas nos cuenta en los Hechos un conflicto que hay con unos orfebres. Podríamos decir, puede haber sido, o algo puede haber tenido que ver con este conflicto que lo llevó a él a estar preso. ¿Cómo estaban los presos? Pablo cuando escribe dice que está en cadenas. Generalmente le ponen un grillete con una cadena, no, una columna. No, atado a una columna, generalmente. El padre Santiago lo contaba cuando íbamos a Colosas, o cuando estábamos por ahí, en un lugar, póngale ese cuadrado, donde él podía moverse con la cadena, tendría una extensión de 2 metros,
Y el tipo estaba encadenado ahí, generalmente había un soldado que lo miraba, Sí. no le daba de comer, no le daba de vestir, no lo asistía, absolutamente nada. Si había gente que lo cuidaba, evidentemente sobrevivía. Bueno, esa era toda la comunidad paulina que lo asistía, lo acompañaba, le llevó una frazada para que duerma, le llevaba arroz con leche todos los días para que coma, lo visitaba, le llevaba dinero para comprar la comida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me olvido de algo? No, está perfecto. ¿Y usted cómo sabe lo que iba a decir? Que me dice que no me No, olvido porque de usted está nada. contando Ah, el muy bien. Conflicto con los orfebres. Yo me acuerdo de haber leído lo de las comunidades que Pone comida un mate, no, si dele no a la tenía señora. nada en la cárcel, ¿cómo iba a sobrevivir? Bueno, ¿les parece? Voy a leer el conflicto con los orfebres y terminamos, ¿sí? Sí, dale, que nos vamos a insolar acá. Capítulo 19, versículo 23. Y la despedida, ¿no? Sí. Sí, la despedida es hermosa. Bueno. Voy a tomar un mate si me Eso lo va a disculpan. fortalecer, ¿ves? La comunidad lo alimenta como Sí. he hecho con Pablo. Estoy ¿ves? acá encadenado, me tienen acá. Encadenado ahí, entonces la comunidad lo está alimentando. ¿Ves? Tenés el grillete ahí, allá está la burla. Leandro, la comunidad cristiana que ya estaba, había recibido algún rollo, había marcos, había escrito, tenían algo para tener letra, para leer, informarse, Bueno, las cartas, las escrituras, ya habían llegado. sí. Cuando vayamos a Pérgamo con el Padre Santiago vamos a hablar de ese tema. Pergamino. Exactamente. Claro. Depende de dónde estaba. Yo qué sé, arriba de una piedra o en un retablo. Nosotros no conservamos ninguna, por la duda, no conservamos ninguna. ¿Me vas a tirar? No conservamos ninguna carta original. No tenemos el texto que escribió Pablo. Tenemos copias. La más antigua que conocemos de las cartas paulinas es de finales del siglo II. Bueno, En distintos materiales. Ya te vamos a explicar. Aprovechemos para ubicarnos en la historia, como una línea del tiempo, porque a veces estamos hablando de las cartas, estamos en el aire. Jesús, tenemos para que ubiquemos una línea del tiempo. Háganse una línea y rayita, así vieron cuando hacen una línea del tiempo. Bueno, Jesús, ya sabemos que nació 4 años antes, bueno, eso no importa. La primera 3 décadas, ¿no? La vida pública de Jesús, del 0, pongamos 0, aunque es -4, -3, al 30, 33, primeros 3 décadas, Jesús, su vida pública. Los dichos y hechos de Jesús, ¿está bien? Sí. La historia, Jesús histórico, del 0 al 30, más o menos. Del 30 al 50, 2 décadas más, tradición oral. Nadie iba escribiendo así. A ver, pará, Jesús, pará, ¿qué dijiste? No. Él realizó dichos y hechos. 20 años de tradición oral, se iban contando las cosas. ¿Por qué Pablo es tan importante? En el año 51 se cree que se puso por escrito la primera carta a los tesalonicenses. Y entonces a Pablo se dice que se le atribuye la prioridad literaria. Es el primer escrito del Nuevo Testamento. No es Marco, ni Lucas, ni Mateo, ni Juan. Es la primera carta a los tesalonicenses. Pablo escribe a esa comunidad, estando en Corinto, escribe a los tesalonicenses porque ya no podía volver, entonces les escribe una carta. Y él no sabe, pero estaba iniciando el Nuevo Testamento. Él no se enteró, nosotros lo sabemos ahora, pero él estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Ni lo vio formado. Ni lo vio formado, obvio. Nunca se le ocurrió que las comunidades iban a recopilar las cartas y a ponerlas todas juntas, una detrás de la otra. Bueno,
Entonces, fíjense, vida pública, oral y de enseñanzas y milagros y hechos de Jesús. 20 años de nada, tradición oral. Empiezan a acordarse lo que Jesús había dicho y hecho. Pablo en el año 51 empieza a escribir la primera carta, pero Pablo es como nosotros, uno que experimentó la fe y no lo vio, como dijo Lea, no lo vio a Jesús, así como lo estamos viendo nosotros. Él lo escuchó de tradición oral en esos 20 años de los testigos oculares y de los oyentes, de los que escuchaban a Jesús. Bueno, desde el año 51 al año más o menos, unos 15, 13, 18, bueno, 2 décadas, le metamos para redondear, se escribieron las cartas proto-paulinas, las de Pablo, las 7 esas de las que estamos hablando desde que llegamos al viaje, las 7 originales, auténticas, desde el 51 más 55. o menos al 55, al 60, dicen algunos, bueno, ahí. Después, Pablo todavía seguía vivo. Después Pablo muere. Todavía no hay ningún escrito de los evangelios. Estamos con las cartas. Pablo muere y los discípulos de Pablo, primera comunidad, digamos, de escritos post-paulinos, las cartas que se llaman deuteropaulinas. La de los primeros discípulos de Pablo que escriben. Colosenses. También. Hebreos. Efesios. Sí, todo esto es discutido, pero se suponen que esas son las que dicen de una segunda generación. Después vienen las cartas trito-paulinas, o sea, la de Tito, Timoteo, esa segurísimo que Pablo no las escribió. Pero son los discípulos de Pablo que le ponen bajo la autoría de Pablo para que sean importantes cuando el oído, cuando dice según San Pablo, a ver, ¿qué dijo Pablo? Ya estaba remuerto Pablo. Pero las trito-paulinas. Recién como en el año 70, acuérdense del 30, pasamos al 70, 40 años de tradición oral y cartas de Pablo. Año 70 empieza el escrito de Marcos. El primer evangelio, Marcos, 70. O sea que no estaban escribiendo mientras Jesús hacía las cosas, lo escribieron después de 40 años. Imagínate que vos le contés a tus hijos y tus hijos después de 40 años pongan por escrito lo que papá, mamá me dijo. ¿Qué memoria? Conoce todo. Bueno, una memoria viva que había sido generada en tres ambientes. En la catequesis, en la liturgia, y por eso hagan esto en memoria, a mí se lo pasaron 40 años hasta que alguien lo puso por escrito. En la catequesis, en la liturgia y en la misión. Esos 3 ambientes fueron generando el Nuevo Testamento, los evangelios. El Nuevo Testamento lo generó Pablo con el Primer Testamento. Bueno, entonces fíjense, esto es importante tenerlo en la cabeza, porque entonces después no hay que decir, así dijo Jesús. 40 años después lo escribieron. Una coma, denle de chance, ¿no? Y alguna frase que dicen que dijo, que no dijo. Y las narraciones como ellos las habían experimentado, y los milagros y como ellos se acordaban. Era una comunidad viva que iba comunicando la fe, no iba transmitiendo una doctrina, iba compartiendo la fe. Por eso nosotros no somos los hijos del escrito, somos los seguidores de una persona viva, de Jesucristo. No tenemos el Corán. Tenemos ni la Torá, tenemos una persona a la base. Así que con la flexibilidad de una relación, de un vínculo, esa es la fe viva. Con una persona, no con una letra muerta. El mismo Pablo va a decir, no somos seguidores de la letra muerta, somos seguidores del espíritu, de uno que está vivo, resucitado. Y él transmitió una experiencia de fe y nos llegó hasta nosotros. Así que ustedes y nosotros nos queda eso, seguir. Bueno. En el año 70, entonces el primer escrito, después viene Mateo, después viene Lucas y al final viene Juan y más al final el Apocalipsis, que es con lo que empezamos nuestro viaje. Nosotros vamos y venimos en la línea del tiempo, pero se dan cuenta, en un 100 años o 110 años, esa es la proyección de las cosas. La vida de Jesús, la tradición oral, las cartas de Pablo, los evangelios y las demás cartas hasta el Apocalipsis.
¿Se ubican así? En la línea del tiempo. Son tardías también. Son tardías, claro. Bueno, entonces eso no se lo olviden, porque si no mezclamos todo. Claro. Está bueno. Gracias. Muy claro el concepto. El judío observante, no. La misión, la liturgia y la catequesis. Eso generaron los evangelios. Bueno, leemos. Voy a leerles el conflicto con los orfebres y después la despedida de Pablo de Éfeso. La despedida es entrañable. Van a ver. Nos abracemos todos, escuchen. La tendríamos que volver a leer cuando nos vamos de Éfeso, pero estando aquí me parece que... La leemos de nuevo. Sí, la leemos de nuevo. Bueno, por entonces se produjo un tumulto, estoy en el 19:23. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Cierto platero llamado Demetrio, que labraba en plata templetes de Artemisa. Por eso venimos, y Al viene diciendo el templo de Artemisa. Y proporcionaba, miren cómo dice Lucas, no pocas ganancias a los artífices. Reunió a estos y a los orfebres del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que a esta industria debemos el bienestar. Pero están viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi toda el Asia, ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea, diciendo que las imágenes fabricadas por los hombres no son dioses. O sea, la predicación de la fe se metió con el bolsillo. Le está tirando el negocio abajo. Versículo 27. Y esto no solo acarrea el peligro de que nuestra profesión caiga en descrédito, sino también en que el templo mismo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y acabe siendo despojada de su grandeza aquella a quien adora todo el Asia y el mundo entero. O sea, ellos veían venir un bolón Económico. Al oír esto, se pusieron a gritar enfurecidos. Grande es la Artemisa de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión. Todos a una se precipitaron dentro del teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiso entrar y presentarse ante la gente, pero se lo impidieron los discípulos. Incluso algunos asiarcas, amigos suyos, le enviaron un aviso rogándole que no se arriesgase a ir al teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra. Era tan grande la confusión que reinaba en la asamblea que la mayoría no sabía para qué se habían reunido. Algunos de los presentes aleccionaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Alejandro pidió silencio con la mano, con la intención de hacer una defensa ante la gente. Pero al enterarse de que era judío, todos a una estuvieron gritando durante casi 2 horas. Grande es la Artemisa de los Efesios. Cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo: Efesios, ¿quién hay en el mundo que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua caída del cielo? Siendo pues esto indiscutible, conviene que se calmen y no hagan nada inconsideradamente. Habéis traído acá a estos hombres que ni son sacrílegos ni blasfeman contra nuestra diosa. Si Demetrio y los artífices que lo acompañan tienen quejas contra alguno, audiencias y procónsules hay que presenten sus reclamaciones. Y si tenéis algún otro asunto, se resolverá en la asamblea legal. Bien, evidentemente alguien hizo la denuncia y a Pablo lo levantaron. Porque además corremos el peligro de ser acusados de sedición por lo de hoy, pues no existe motivo alguno que nos permita justificar este tumulto. Dicho esto, disolvió la asamblea. Cuando hubo cesado el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió de ellos y salió camino a Macedonia. Basta Mileto, abajo,
y después viene la despedida. Lucas, yo ya se los dije, Lucas no cuenta la prisión en Éfeso. Omite la prisión en Éfeso. Eso no quiere decir que no haya ocurrido. Hay un montón de cosas que Lucas no cuenta, pero que sabemos que ocurrieron. Lucas cuenta lo que se le da la gana, porque él no está haciendo una crónica, él está haciendo una teología de la historia. Entonces, ya van a ver, cuando leamos lo que Lucas cuenta de Pablo en Roma, algunos van a quedar desilusionados. Por ejemplo, nunca cuenta cómo murió. Lo sabemos por otras fuentes, lo suponemos. Porque Lucas no es un chimentero. Cuenta lo que él necesita decir al servicio del relato teológico que está construyendo. Si quieren, después discutimos por qué podrá ser que no contó la prisión de Éfeso, lo que quieran. Pero, entonces, Lucas va, cuando Pablo vuelve de Mileto, va a contar un texto muy hermoso donde Pablo se despide de la comunidad y de los presbíteros. Miren qué lindo. Se los leo y con esto terminamos. Desde Mileto mandó Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron ante él les dijo: saben bien cómo me he comportado siempre con ustedes, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y aceptando las pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Saben también que no omití por miedo nada de lo que podía seros útil. Les predicaba y enseñaba en público y por las casas, hablando abiertamente tanto a judíos como a griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Ahora, encadenado en el Espíritu, una expresión fuerte. Después pregúntenle al Padre Santiago qué puede significar estar encadenado en el Espíritu, porque yo no sé. A ver, una expresión fuertísima. ¿Qué significa? Muy bien. Me perdí. Sí, eso ya sé, pero me perdí acá. Ahora, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Sin saber, solo sé que el Espíritu Santo me asegura que en cada ciudad me aguardan prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal que lleve a término mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. En este momento soy consciente de que no volverán a verme ninguno de ustedes entre quienes pasé predicando el reino. Por esto puedo asegurarles en el día de hoy que me siento libre de culpa respecto a todos, pues el miedo no me impidió anunciarles todo el designio de Dios. Tengan cuidado de ustedes y de toda la grey, en medio de la cual les ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes, para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. O sea, háganse cargo, viejo, de los que tienen a su alrededor, de su familia, de sus hijos, de su suegra, de su esposa, de la suegra, de la suegra, de la madre, del padre. Háganse cargo, porque el Señor los compró a todos con la sangre, los compró con su sangre para el Padre. Entonces, si somos corresponsables, sé muy bien que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no escatimarán medios para atacar al rebaño, y también que entre ustedes mismos aparecerán algunos propalando falsedades para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, vigilen y acuérdense que durante 3 años no he cesado de amonestarlos día y noche con lágrimas a cada uno de ustedes. En la escuela de Tirano todos los días se veía. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de gracia, que tiene poder para construir el edificio de los creyentes y darles la herencia con todos los santificados. Nunca he codiciado plata, oro o vestidos de nadie. Ustedes saben que estas manos
proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. Pablo no era un mantenido, trabajaba, construía tiendas. En toda ocasión les he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús cuando dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Esto es muy lindo porque Lucas pone en boca de Pablo palabras que vienen de Jesús y que no están en ningún evangelio. Dijo Jesús: hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces rompieron todos a llorar y arrojándose al cuello de Pablo le besaban, afligidos sobre todo porque había dicho que no volverían a verlo. Después fueron acompañándolo hasta el barco.